Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Es un gusto reencontrarme con ustedes desde acá, desde la redacción de La Voz, como siempre, en medio de este verano, donde mucha gente está de vacaciones, pero la agenda política sigue a full. Y prueba de eso es este primer bloque con el que vamos a abrir el programa. Recibo ya a mis invitados. Facundo Torres, bienvenido. El legislador del oficialismo y presidente provisional de la legislatura. ¿Cómo estás? Muy bien, Flor, gracias por la invitación, un gusto acompañarte. Y Alejandra Ferrero, ¿cómo estás, Ale? Hola, Flor, gracias. Legisladora también, titular del interbloque de Juntos por el Cambio. Oficialismo, oposición tenemos acá. Y bueno, yo hacía alusión a las vacaciones, pero que las vacaciones no están exentas de tensión. Por lo menos en la política, arrancó el periodo ordinario de la legislatura unicameral y la verdad que arrancó con mucho cruce y mucho enfrentamiento entre oficialismo y oposición respecto de un tema que la verdad que es difícil, que es el tema impositivo. Porque también en este periodo del año, como siempre, están llegando los cedulones de inmobiliario, de automotor, y cada contribuyente en Córdoba se encuentra con el aumento real que le toca de tributos. Esto es algo que se discute en la legislatura en diciembre, cuando va el presupuesto, pero que llega al bolsillo ahora, ¿no? Así es. Y se planteó esto, bueno, la denuncia de parte de la oposición de que hay un impuestazo en relación al inmobiliario y mucha discusión. La provincia había dicho, lo tuvimos acá, al ministro Acosta, que iba a haber un tope a los aumentos dado por la evolución de salarios que refleja el RIPTE, ¿no? Un índice, y va a ser del 172% ese tope. Y lo que está denunciando ahora la oposición es que hay mucho reclamo de gente que ha recibido aumentos muy superiores, entre el 600 hasta 2000%, ¿vale? Así. Mira, nosotros venimos con una reunión recién entre las cámaras de comercio, distintas organizaciones que nos trajeron su reclamo, y claramente hay un criterio discrecional y una operatoria que se desconoce utilizando este coeficiente de equidad inmobiliaria, que de equidad no tiene nada, porque es completamente inequitativo, y un local en Avenida de Mayo, en Villa Libertador, tiene un 340%, y el shopping de Villa Cabrera tiene un 135%. Entonces, le pedimos al ministro, le pedimos al gobierno que salgan a explicar por qué una resolución de catastro excluyó a 9 ítems, entre ellos los playeros de estacionamiento, que llegaron 1800%. Además de un planteo real, ¿no? Playas de estacionamiento que están en un centro deteriorado, que hoy está venido abajo y que tienen que cerrar los comercios. Es muy grave lo que está pasando con el impuestazo de Córdoba, porque no hay antecedentes de un aumento tan confiscatorio y tan poco transparente, ¿no? No podemos, los tributaristas no pueden ver cuál fue el ajuste que se ha efectuado para que en el 2024 el impuesto llegó dentro de los parámetros normales y en 2025 tenemos una confiscación absoluta que superó todos los índices del RIPTE y en el caso del rural, del índice de precios de consumidores. Ha superado ampliamente. Entonces, bueno, pedimos al gobierno a ver que hablen, que expliquen. No hemos tenido, en la legislatura directamente no pudimos ni hablar el tema. Vuelvo a decir lo mismo, una legislatura que no dialoga, que no nos deja hablar, que me excluyeron de la labor parlamentaria sin votación. Bueno, esto es más de lo mismo. Espero a ver qué tienen para decir. Facundo, ¿qué pasa? Vamos también a la discusión en la legislatura, sí, pero antes de eso la cuestión de fondo. ¿Qué es verdaderamente cuánto ha subido el inmobiliario? A ver, Flor, primero creo que este es un planteo que busca lógicamente el show mediático en algo que es sensible al bolsillo de la gente, en un momento en donde Argentina está apretada. Por supuesto, la gente cuida mucho la plata y cuando tiene que pagar los impuestos le duele. Cuesta. El año pasado se aprobó, lo aprobaron los legisladores de los otros bloques, creo que Alejandra también, aprobaron la impositiva anual, aprobaron la modificación del Código Arancelario, el nuevo presupuesto, y lógicamente se proyectó el año para hacerse cargo la provincia de todos los servicios que presta, que son muchos. ¿Por qué digo que es un show mediático, Flor? Porque acá lo que está buscando la oposición no es hacer un planteo genuino, profundo, con respecto a la carga tributaria, la carga impositiva que tiene el contribuyente, que tiene el cordobés. Lo que está haciendo es simplemente buscar las cámaras para decirle a la gente algo que realmente para muchos es molesto. Con respecto al fondo de la cuestión, y esto creo que ya lo dijeron
distintos funcionarios, incluso nuestro ministro de Economía, el 1% de las cuentas, el 1% de las cuentas es la que de alguna manera sufrió este impuestazo o mal llamado impuestazo por parte de la oposición. Algo así como 22.000 contribuyentes, dice la provincia. 18.000 contribuyentes, más o menos. Ya termino y redondeo. Por encima del 127%. Y esos casos, en el parte, aumento. acá tenemos que sincerarnos realmente. Por eso decimos la profundidad con la que podemos, de alguna manera, tratar este tema. El impuesto se pone en base a la evaluación fiscal de tu inmueble. Y cuando hay de repente hay una casa y se convierte en un edificio y no se modifica la evaluación fiscal, tenés que de alguna manera determinar que ese edificio pague como edificio. O si de repente hay un baldío y pasa a ser una playa de estacionamiento, la persona que va a usufructuar económicamente de la playa de estacionamiento tiene que Claro, vos pagarte decís como que playa de los aumentos estacionamiento. superiores al 170% tienen que ver con cambios en la estructura, el valor de esa propiedad. Obedecen a eso. ¿Qué hizo la provincia? Claramente ya lo dijo, pero abiertamente. Aquellos que no estén dentro de este cambio, que no sea un edificio y que antes era un baldío y que de repente que lleguen a la provincia y que de alguna manera van a contribuir para diferir ese monto que excede lo topeado, que excede el 172,5%. Diferir, no dejar de pagarlo. No, por supuesto, porque es equitativo. ¿Por qué una casa tiene que pagar como casa y un edificio paga como baldío? Me parece absolutamente equitativo. Y la única forma de no hacer eso con el proporcional de impuestos es ir a las evaluaciones fiscales, modificar todas las evaluaciones fiscales. Y acá, te lo digo a vos, Flor, te lo digo a vos, Ale, y se lo digo a todos los televidentes. Todos nosotros sabemos que vivimos en casas que no valen lo que dice la evaluación fiscal. Y si nosotros modificamos la evaluación fiscal, lo que vamos a hacer es volver a cargar más carga impositiva porque vas a pagar más bienes personales. No solamente vas a pagar los tributos, sino que vas a tener que pagar bienes personales que se van a nación. Entonces, de repente, para buscar equidad y seguir prestando todos los servicios que presta esta provincia, que son muchísimos, nosotros decimos que esto es un show mediático, porque si realmente quieren de alguna manera modificar la carga impositiva y hacer un análisis profundo, y trabajemos también entonces... Flor, presentamos 6 proyectos para alivianar impositivamente a la gente. Yo no sé qué show mediático hablan. La gente está con un sentimiento de impotencia terrible. No pueden pagar. Las plazas de estacionamiento tienen que vender departamentos para pagar de 1 millón, 14 millones. Y no es el 1%. Hay locales de Villa Libertador, que no son zonas residenciales, que tienen un 300%. Entonces ellos mienten. Ustedes, claro, descreen o tienen casos que contradicen este planteo Pero de la provincia de que los aumentos mayores solo se deben a cambios en la estructura del inmueble y en su valor. Y en la aprobación, nosotros aprobamos el presupuesto en general para tener el instrumento para poder controlar al gobierno. Pero nos opusimos, votamos en contra de 40 artículos, entre ellos el impuesto inmobiliario urbano y rural, que además establecen un tope que no se está respetando. Entonces vuelvo a decir, hay una confiscación, una violación al principio de igualdad, al principio de legalidad. Los tributaristas ya están estudiando para judicializar el impuesto. Porque no puede ser que haya casos de 800% de aumento y haya lugares residenciales donde tuvieron el 100 nada ¿Tienen más. alguna estimación, algún número que contradiga estas 18.000 cuentas que estamos mencionó? recibiendo? Hoy recibimos, las cámaras nos trajeron los datos y estamos viendo justamente, ellos están ya en estudios jurídicos para presentar amparos y están esperando que el gobierno los convoque al diálogo, los escuche. Se convocó una marcha ciudadana, digo, no es un tema de la oposición. A nosotros nos votó el pueblo para levantar la voz en defensa de los ciudadanos, no para aunque no les guste, digamos, no es un show mediático. Es la realidad del impuesto más confiscatorio de la historia de Córdoba. Del cordobesismo ahora, digo, un partido político que se caracterizó por rebajar impuestos y la peor versión termina siendo todo lo contrario. Hay muchas cuestiones que yo no logro entender de la oposición, la verdad que no las logro entender. ¿Para qué aprobaron el año pasado? ¿Para qué aprobaron? Por más que hayan aprobado en general, ¿para qué aprobaron si ahora es el impuesto más confiscatorio y legal? Primero. Sí, porque no lo Segundo, votamos. los números que manejan y dan como ciertos
de Loredo, muchos de sus legisladores, el mismo Luis Juez, son números absolutamente provisorios. ¿Por qué no sale a Costa a explicar? Inventados, y confunden a la gente en la víscera más sensible que hoy tiene la gente, que es el bolsillo. ¿Por qué no sale el gobierno a explicar a las cámaras? La provincia ven la cara, convoquen a las cámaras. Claramente, explíquenle por qué. La provincia claramente explicó el fundamento del por qué el aumento en aquellos inmuebles en donde funcionaban, por ejemplo, playas de estacionamiento o edificios, y estaban valuados como baldíos. Y la provincia además dijo que si hay un caso en particular que no es así, que se llegue a discutirlo. O sea, que abrió la puerta. Pero más allá de eso, es impensable que el ministro de Economía pueda volver a la legislatura. Tenemos una interpelación presentada por el legislador Agrelo donde se lo cita a la legislatura para que nos explique el manejo oscuro, poco transparente y tramposo del coeficiente de equidad inmobiliaria. Esperamos que vaya el ministro Costa. Más allá de eso, Flor, más allá de eso, creo que la utilización política es lo que termina de alguna manera molestando. Hoy invitaron a comerciantes, mañana creo que va juez y de Loredo de la legislatura, tratando también de amigarse, ¿no? Porque están peleados todo el día, entonces buscan este tipo de cosas para tratar de pelear le molesta juntos. Que la oposición esté sólida. A ver quién es el que mejor succiona las medias de... Así decía Luis, a ver quién es el que mejor le succiona las medias al presidente. Entonces tratando de acomodarse, y en el medio organizan marchitas, y en el medio... Y la verdad que es un tema que a nosotros nos duele. Ojalá pudiésemos... Las marchitas las organizan los ciudadanos, Facundo. No la organiza la clase política. La organizan los ciudadanos a las marchas por una impotencia, por un impuestazo que los está ahogando, que les pisa la cabeza en la Córdoba que no para. Lo que mencionaba Alejandra, un punto técnico. Pero quiero remarcar algo. La provincia está cumpliendo absolutamente con todo lo que tiene que cumplir. Y con mucho más, porque la nación se retiró. Y ni Rodrigo de Loredo ni Luis Juez le dijeron allá en Buenos Aires al presidente que nos mandara el billón de pesos que nos debe para los jubilados, que siguiese manteniendo las obras, públicas que había en territorio. Y tengo, los jubilados acaban de ir a la legislatura a presentar una iniciativa popular que mantengan las rutas nacionales. 36.000 firmas de jubilados que piden recomponer su situación. Espero que el gobierno quiero ver cómo votan frente a los jubilados. Me gustaría saber, Flor, que los confiscan. Flor, si de Loredo fue y planteó por qué no sacaban el fondo de incentivo docente, los subsidios al transporte, el de financiamiento del sistema educativo, el plan remediar, las urbanizaciones sociales. Son múltiples los lugares, y te lo digo con conocimiento de causa, donde la nación se retiró. ¿Y la provincia qué hizo? La provincia puso la cara, puso el 10% del incentivo, está trabajando con los intendentes para subsidiar el transporte, está haciendo las obras públicas en cada localidad, en cada uno de los 427 municipios y comuna, y te lo digo con conocimiento de causa, hay obras provinciales. El gobierno habla... Entonces, pero quiero redondear. ¿Cómo querés un gobierno provincial que se haga cargo de lo que la nación no se hace? Que cumpla con lo que tiene que cumplir, se hace cargo recaudando, y que de repente no actualice los impuestos en base a la inflación. Obviamente que al gobierno provincial le encantaría 10 veces la inflación, no cobrar impuestos. Facundo, 10 veces la inflación. Creo que superan el índice de inflación 10 veces. ¿Sabés cuánto aumentaron las provincias cercanas, Ale? No lo sabés, por eso no me voy a poner... ¿Cuánto aumentaron? ¿Qué provincia, por ejemplo? Hoy veía Santa Fe un 200%. El inmobiliario, la provincia. Sí. Bien. Acá hay 1.200, no 200, 1.200. Porque me parece que es muy lógico que haya una actualización, más en los impuestos patrimoniales, que son los mejores, porque son los más equitativos. El tema es cómo, la magnitud y demás. Claro, eso me parece que es lo que están discutiendo. Pero es el 1%. A ver, es el 1%. Yo te quería preguntar respecto de algo que mencionó Alejandra, que es interesante. Estos coeficientes que utiliza la provincia. Sí. Que si bien una explicación es lo que vos decías, no se va a actualizar las bases, o sea, el valor de las propiedades, que sería lo ideal para evitar el impacto en bienes personales. Podría hacerse. Pero se utilizan estos coeficientes. Pero también es cierto que estos coeficientes le dan un poco de oscuridad o de poca claridad. ¿Con qué tienen que ver? ¿Tienen que ver con los ingresos? ¿Con qué tienen que ver los coeficientes? A ver,
Los coeficientes, lógicamente, que tienen que ver con los ingresos. Los ingresos de las familias. No, con los ingresos De los no. contribuyentes. Tiene que ver con el inmueble, dónde está ubicado el Bien. inmueble y cuántos metros cuadrados otra tiene el inmueble. Que no hay de- parangón. ¿Y cuánto- Te estoy diciendo que en Villa Libertador le están castigando a los más vulnerables y el shopping de Villa Cabrera tiene 130%. Entonces no Claro. es de acuerdo al valor del inmueble. Vos lo porque que las decís bases es que imponibles no se tocaron. Es poco claro. Es poco transparente. El coeficiente no tiene la misma claridad que la base imponible y el valor de la base imponible. Por eso no salen a dar una explicación, por eso no sale el ministro Acosta a dar una explicación a la gente de por qué algunos pagamos 800% y por qué otros tienen el beneficio de la Que vos exención. pagás vos pagás Es 800, discrecional. ¿Vos pagás 800% de más? Yo pagué 600% de más. 600% de más. Pero digo, yo soy una ciudadana más y represento... ¿En qué barrio? No entro en tu intimidad, pero ¿en en qué un barrio barrio? residencial y pago 600%, Es una casa. Pero Bien. hay gente de Villa Libertadora, la que hemos recibido, y la Cámara de Comercio, y la Cámara de Supermercados, que también estuvo con nosotros, y nos dijo, tenemos que trasladarla a los costos. 600, Ustedes, 600, y las Flor? playas, ¿Puedo? las playas de ¿Puedo? estacionamiento no pueden poner 8.000 pesos la hora, tenemos que cerrar, A ese fue el ver, planteo. a ver, ¿puedo decir algo? Si a vos no te viola la intimidad, yo voy a cerciorarme a ver si cobrás Sí, 600%, sí. pagás 600% Sí, más. cerciorate. Porque me parece que no me cierra. No porque le en realidad- crees. No, en absoluto. Como no le creo de Loredo, como no le creo a ninguno Vamos a- de esos. vamos a pedir el Ellos cerebro están- credibilidad. A ver, ellos están tratando de instalar un tema que entiendo Pero es han sensible recibido y es quejas de las doloroso. cámaras, ustedes, Facundo, el oficialismo Yo recibió no, quejas de la cámara. yo en la legislatura ninguna. Habría que preguntarle al ministro de Economía, a Guillermo Acosta, si él Bien. tuvo reuniones con las cámaras. Yo no te puedo hablar porque en realidad yo no estoy en el Ejecutivo, estoy en el Legislativo, pero sí entiendo y conozco qué es lo que está Bien. pasando. Por eso vengo a Yendo a defenderlo. la factibilidad legal de esto, Flor, Alejandra, cuando me cerciore cuánto se le aumentó al Ale, ¿puedo mandártelo? podés mandar. ¿Y lo vas a decir? La gente, sí, lo podemos me lo de- prometés que lo vas a Y decir. en el Porque- municipal prometo que también, que lo aprovecho. vamos- No, lo hablo, vamos a aclarar acá. hablo, nuestra son parte de la hablo provincia, ¿cómo no? Pero no me, Son me el está mismo cambiando, gobierno. ¿te das cuenta? No, Eso no, hace de Loredo. no estoy cambiando. Ahora cambia, ahora decir, Digo que y la también ropa también aumentó. 850% Te digo que ha de quedado, aumento sí, ha municipal. quedado entiendo. eclipsado y me parece que los valores del municipio son superiores a los de la Yo te provincia. lo voy a en pasar, inmobiliaria. digo acá. yo te voy a pasar lo de la provincia Tengo de la Ale y un quiero que vos año, lo digas el próximo. perdón, Bueno, lo voy a vamos a dec- compartir con nuestros 600% está Vamos a filmado clarificar para que cruce. veamos Sí. para que veamos cómo se inventa y cómo se arma una narrativa y un relato buscando solamente... A ver, Flor, te contesto con esto. De Loredo tenía armados los tweets antes de que empezó a hablar el gobernador en Dian Funes en la sesión inaugural. Y llegó con el presidente del partido a candidatearse para gobernador y las elecciones son dentro de 3 años. ¿Para qué trabaja De Loredo? ¿Para defender como diputado nacional los intereses de Córdoba o solamente pensando desesperadamente en buscar un lugar en la lista y caerle bien a Milei Vinimos y acá. pensando en ser gobernador dentro de 3 años? ¿Para qué Venimos acá, trabaja? Flor, a Y criticar los a De Loredo, a dar una respuesta a la gente, Y los porque digo, legisladores, Flor, yo- los legisladores de oposición, que son amigos míos, no saben lo mal que la pasan. Las presiones que reciben de Loredo, que tienen que, y los intendentes que acompañarlo, Qué porque importante- solamente piensa en Qué ser importante candidato que a es de diputado. Loredo, que le dedicamos un cuarto del programa. Yo, la verdad, que vengo Y si acá es tu jefe, y te trasladar manda y te un dice lo que reclamo tenés que real, hacer. Flor. El mismo reclamo de los jubilados que presentaron hoy la iniciativa popular. El mismo reclamo que llevamos con los docentes, que aunque los enoje, ellos reconocieron el fondo de incentivo docente por la batalla legislativa. Respecto de eso, bueno, en la legislatura esta semana no prosperó porque hubo un intento de tratamiento sobre tablas, bueno, no se consiguieron los votos necesarios, pero puede cambiar la situación en las sesiones siguientes. Tenemos que esperar 30 días para lograr la mayoría simple de los proyectos. Bien, 30 días, o sea, no antes de 30 días. No. Esto puede- ¿Y Y- vos qué crees que va a pasar después o cuál es la voluntad? ¿Crees que se pueden reunir la cantidad de votos como para hacer alguna, no sé, reversión? ¿Qué sería respecto Mira, no del solamente el tributo? radicalismo, sino el Frente Cívico y todos los monobloques salieron a manifestarse en contra del impuestazo y creo que todos van a acompañar, nos hemos acompañado de 6 proyectos, no solamente la Unión Cívica Radical, se presentaron 6. Ojalá podamos compatibilizar e ir todos atrás de uno o que el gobierno traiga una alternativa y los escuchemos y podamos alivianarle a este 1%, si es así que ellos dicen, digamos, son parte de la ciudadanía, son Bien. parte de la gente, hay que escuchar y poder darle un alivio fiscal. Facundo, ¿vos Sí, Flor. crees el oficialismo se va a hacer eco de esto de alguna manera? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista Estoy- el trámite en la legislatura Estoy de esto? absolutamente convencido que una vez, yo con los legisladores que he hablado, con monobloques que he hablado también, cuando
muchos no conocen la situación profundamente, y los que la conocen profundamente ya han planteado proyectos antes de estos que de Loredo empezó a blandir como una bandera que flamea para tratar de lograr un cargo de diputado nacional con Milei en la elección de este año. Entonces, esos ya tienen proyectos presentados. Hablo de Dante Rossi, que viene hablando del tema hace mucho y yo respeto. Y cuando me cuando profundizo con Dante sobre la cuestión, me da la razón en muchísimas cosas y entiende los planteos. Y yo estoy convencido que cuando eso llegue a cada uno de los legisladores, el cuerpo legislativo, este proyecto que presenta el del loredismo y el juecismo, no va a prosperar. Es lo que yo pienso, no puedo hacer futurología. Dentro de un mes y medio vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿cómo va a seguir esta película más allá del inmobiliario? Porque si arrancamos acá arriba con el nivel de tensión va a seguir, entre oficialismo y oposición, entre De Loredo, y el eco en la unicameral, va a ser complicado que se aprueben cosas. Va a seguir con la oposición, buscando temas para que De Loredo se abrace, para que Juez se abrace, para tratar de amigarlos, para que dejen de pelearse y para buscar quién es el mejor candidato a gobernador para dentro de 3 años. Nosotros vamos a seguir gobernando para que a los cordobeses les vaya bien. Y no estamos pensando en candidaturas. Y no estamos pensando en elecciones. Ellos sí. No buscamos temas, les explota un escándalo de corrupción cada semana. Nos sirven los temas porque les explotan los escándalos. Detenciones de ministros, de la cúpula del servicio penitenciario, la cúpula de las fuerzas policiales. Cada semana un escándalo. Es un gobierno que improvisa y va tapando huecos y gobierna en la improvisación. No ha sabido planificar, Flor. Hace 25 años y los barrios son zona liberada. El impuestazo nos tapó ahora y no hablamos de la tapa de los diarios de toda la semana es muerte en los barrios. ¿Cómo subestimás al ¿Qué cordobés, pasa con Ale? la seguridad? Quinteros, 800 millones de gastos reservados. ¿A dónde van? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Vos hablás de 25 años, Ale, ¿y cómo subestimás al cordobés? En esos 25 años hubo 7 elecciones. No una, no 2. 7. Y en las 7 elecciones, este proyecto político fue elegido por los cordobeses de manera democrática. Y en la última, ya no fue Hacemos por Córdoba, fue Hacemos Unidos por Córdoba, donde nuestra vicegobernadora era la persona con la que yo discutía cuando era intendente y ella era intendente la democracia y defendía a Ramón Mestre. Implica construcción de proyectos. Ustedes no saben dialogar, atropellan. Esta versión del cordobesismo, del peronismo, atropella y no dialoga. Es muy difícil avanzar de esta manera en la legislatura. ¿Te preocupa, Alejandro, claro como que titular del Interbloque, lo que puede ser la convivencia este año en la legislatura? Sí, porque fue nefasta, nos cortaron los micrófonos en la última sesión nuevamente y no logramos poder avanzar desde la legislatura reflejando proyectos que le benefician a la ciudadanía. ¿Y qué decir reflejando de este planteo de que ya arrancó la campaña de Loredo y Juez y eso baja a la unicameral? Acá hay un proyecto político que somos quienes ganamos y estuvimos a 3 puntos de ganar el gobierno. Hay una coalición política que sigue trabajando. Ellos le dan demasiada entidad. Nosotros seguimos haciendo oposición. La gente nos votó para esto y llevamos esos proyectos al recinto. Después todo lo que digan del show, y bueno, claramente dirán show, palos en la rueda, pero en la Unión Cívica Radical presentó 476 proyectos que beneficiaban a la gente y muchos se convirtieron en ley y muchos no pudimos ni llegar a dialogar. Digo que este gobierno tiene que escuchar más porque la democracia implica que son el gobierno de la mayoría pero el respeto a las minorías. Y así critican a nivel nacional eso, bueno, pónganlo en práctica en la provincia. Si hay un gobierno que respeta a las minorías y que es federal, y te lo pueden decir tus intendentes que quizás no conoces, Ale, o quizás no conoces la provincia, y yo sí. No, sí la conozco porque la he recorrido. Y si hablas con los intendentes de tu palo y de tu bloque, te van a decir, si hay un gobierno que es federal y que respeta a las minorías, es el gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba. Y si hablas con las cámaras empresariales, me tocó tener contacto directo con ellos cuando era ministro de Empleo, y si hablas con los distintos cultos, y si hablas con las instituciones deportivas, te vas a dar cuenta que nosotros trabajamos con todos. Pero es muy fácil. La autocrítica. Es muy fácil. Hay un teorema, que es el teorema de Baglini. Es muy fácil. El que más lejos está del poder, más irresponsable es con sus presupuestos, con sus propuestas. ¿Por qué? Porque no tiene que gobernar. A nosotros nos encantaría no tener que cobrar impuestos. Nos encantaría, como vos planteás, pagarle más a los jubilados. Autocrítica, Facundo, humildad. Pagarle más a los jubilados, no cobrar impuestos, hacernos cargo de lo que la nación no hace. Nos encantaría. Pero lamentablemente somos un gobierno serio, responsable, planificado. Nuestro gobernador Yayora tiene exactamente el norte para donde va este gobierno provincial.
Y el cordobés nos sigue acompañando. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo creo que ambos han podido dejar en claro bien sus posiciones ante la gente. Yo Eso te es lo voy a importante. pero espera, yo quiero ante la gente decir, yo voy a averiguar si 600% aumentó el impuesto de Alejandra Pero Ferrero, si el lo voy a mandar acá. 1%, 600, yo quiero solamente eso. Cuando se caiga eso, se van a dar cuenta que construyen el relato y que mienten. Que las cámaras digan que mienten, que vayan hoy a todas las cámaras ¿Ves? y el viernes con la marcha, Eso que le se digan que llama, mienten. eso se llama tirar la pelota para el costado porque sabés que acá al arco te hacen un gol. No. Bueno, se nos acaba el tiempo. Qué mentira. Hacemos votos porque Más haya mentiras. debate, pero también en su momento haya entendimiento. Más mentiras. En la unicameral vamos a Es seguir lamentable. desde Voz y Voto siempre dándole el espacio. Es un órgano muy importante. Es importante también que ahí se discutan temas Por como supuesto. como el impositivo. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias, Flor, Muy gracias, Ale. amables. Nos vamos ahora a un pequeño corte y ya volvemos.